Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. El principio de Dolores habla, no es de una persona que se llama Dolores, sino hace referencia a como dolores de una mujer cuando va a tener un bebé. Pues los dolores cuando la mujer va a tener un bebé comienzan con dolores o contracciones que son más suaves, pero lo que hacen esos dolores es anunciar que el parto está muy cerca. En mi casa, cuando Susan estuvo así con principio de dolores, pues pasaron máximo creo que 12 horas, ¿verdad, amor? Cuando tuvo los primeros 2 bebés, los únicos 2. Ya no están tan bebés, pero la verdad que son así anuncios que ya uno cuando ya ve esos dolores, uno casi que sale corriendo al hospital, ¿va? Y uno va al hospital y el doctor lo regresa a la casa. No, todavía no, espérese un ratito. Entonces, y la ponen a caminar y la ponen a hacer ejercicio y de todo, para que ya después puedan nacer el bebé. Bien, hoy vamos a ver acerca del principio de dolores y présteme atención en esto, porque esto es importante. Mateo capítulo 24 es un capítulo que es paralelo a Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7. Así que tenga los separadores ahí, tanto en Mateo 24 como en Apocalipsis capítulo 6, porque los vamos a estar usando el día de hoy bastante. Vamos a empezar leyendo este pasaje que lo estudiábamos la semana pasada. Dice así: y estando él, hablando de Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Este es el pasaje que hablábamos la semana anterior, que cuando le preguntaron a Jesús ¿qué señal va a haber de tu venida? ¿Qué señal va a haber del fin del siglo? Lo primero que Jesús les dice es: mirad que nadie os engañe. Y esta advertencia Jesús la repite 3 veces en Mateo capítulo 24. Es a lo que Jesús más énfasis le hizo en cuanto a repetición de una idea, y esta idea era que nadie nos engañara. Y es porque en el último tiempo muchas personas se iban a levantar y engañar no a poquita gente, sino a muchos. Y no iban a ser poquitos los que se iban a levantar a engañar a muchos, sino eran muchos los que se iban a levantar a engañar a muchos. En este tiempo, más que nunca, tenemos que leer mucho la palabra de Dios. Es cuando más tenemos que estar pendientes de esa palabra. Dice que tenemos que usarla como esa palabra que es una guía para nosotros, a la cual estáis bien atentos al estarla observando. Así que yo le invito, no se quede con solo lo que aquí se enseña. Vaya y escudriñe la palabra, que realmente sea ese alimento para usted que le alimenta de día y de noche, en la cual usted medita en eso. Bien, entonces Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Luego Mateo capítulo 24, versículo 6. Dice así, y aquí empezamos. El principio de dolores comienza con esta señal, la de las guerras. Dice el versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Entonces decía Jesús: es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, la primera señal del principio de dolores son las guerras. Ahora, ¿han habido guerras todo el tiempo, sí o no? Sí. A lo largo de la historia de la humanidad siempre han habido guerras, siempre. Desde tiempos antiguos. El imperio babilónico, el imperio asirio, el imperio egipcio, el imperio griego, el imperio romano, los otomanes, todos ellos han hecho guerras. Hitler también casi que conquista Europa. Entonces, las guerras ha sido una constante en la raza humana. Siempre hemos estado prácticamente en guerra. Acá vinieron los españoles y vinieron a hacer grandes estragos cuando estaban los indígenas acá. Y robaron todo el oro de acá de estas tierras.
Entonces, la guerra ha sido una constante. Aquí también cerca, Nicaragua, en el tiempo de los sandinistas anteriormente también, y había sus conflictos aún en la frontera con Honduras. El Salvador tuvo las guerrillas, al igual que Guatemala. Entonces, las guerras han sido una constante. En Colombia, lo que eran las FARC, también con, ¿cómo es que se llama?, con el gobierno, por el tráfico de drogas, por la territorialidad. Hoy, ¿qué problema es el que estamos viendo? Estamos viendo el problema en Siria, estamos viendo el problema de Corea del Norte. ¿Qué otro? Estados Unidos conquistando, realmente conquistando. O sea, la nación de Estados Unidos ha destruido muchas otras naciones. ¿Dónde están las armas, cómo le llaman, de destrucción masiva que supuestamente iban a lograr allá en Irak? Nunca aparecieron. En nombre de la paz están haciendo la guerra a los Estados Unidos. En su momento también Dios va a juzgar a esa nación por tanto desastre que han ocasionado. Aún acá se polarizó la sociedad en la década de los 80. Aquellos que pensaban de una manera, los empezaron a desaparecer. Mi familia fue sujeto de esa situación. Entonces, la guerra ha sido una constante, pero vamos a ver qué es lo diferente para el tiempo del fin. Pero sin duda es una señal que el Señor Jesús nos dejó y dijo: oiréis de guerra y rumores de guerra. Pero ¿qué dijo cuando escucháramos eso? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, las guerras y los rumores de guerra van a estar ocurriendo, y eso sigue hoy, y va a seguir sucediendo. Hoy es Corea del Norte, no sé de ahí quién será, pero eso va a seguir ocurriendo. Quiero que vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 6. Esta primera señal que Jesús anuncia en Mateo 24 acerca de los principios de dolores aparece en Apocalipsis. Aparece en Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. Cuando vio mi hija esta foto le gustó mucho. Un caballito, dijo. Dice así este pasaje, Apocalipsis capítulo 6, verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado de poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando hablamos de quitar la paz, este pasaje lo veo yo que su cobertura aún mayor, es mayor que las guerras. ¿Sabe? Nuestras naciones centroamericanas, en especial Honduras es una de ellas, de las que más sobresalen esto, es de las naciones donde más gente muere violentamente sin tener un conflicto bélico, sin tener una guerra. América Latina está catalogada como los países más violentos de todo el planeta. En otras regiones, lo que son las muertes violentas están disminuyendo, pero en América Latina está aumentando. Esto lo reporta este periódico famoso, el New York Times, de la semana pasada. América Latina está siendo la zona más violenta de la Tierra al día de hoy. Es también, y es contradictorio, es de las zonas donde hay mayor libertad religiosa y también es de las zonas donde hay más violencia en el mundo hoy. Entre el año 2000 y 2016 murieron cerca de 2.6 millones de personas en América Latina sin haber un conflicto armado, sino que las maras, las drogas, las personas que matan por matar, y uno de los graves problemas es el poder tener acceso a armas. Esa es una de las razones principales. Entonces, este primer sello que se abre quita la paz. Pero también hablando de la guerra, quiero hacerle una reseña acerca de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos habitantes tenemos en nuestro país? ¿Cerca de cuántos? 8 millones. Cerca de 8 millones más o menos. Vea, en la Segunda Guerra Mundial fallecieron cerca de 60 millones de personas en ese conflicto que hubo. Ha sido la guerra más devastadora de todas. Es la única guerra en la cual
hasta el momento se han usado bombas atómicas. Quiero que vea lo que dijo el emperador de Japón. Esto es, el 15 de agosto de 1945, dice: tras la explosión de las 2 bombas atómicas y mientras Estados Unidos preparaba sus próximos bombardeos nucleares, el emperador Hirohito anunció la rendición incondicional de Japón citando el poder destructivo de la bomba atómica. Dice así: el enemigo ha lanzado una nueva y cruel bomba que ha matado a muchos ciudadanos inocentes, fueron 200,000 en una sola bomba, y cuya capacidad de perjuicio es realmente incalculable. Por eso, si continuamos esta situación, la guerra al final no solo supondrá la aniquilación de la nación japonesa, sino también la destrucción total de la propia civilización humana. Y si esto fuese así, ¿cómo podría proteger a mis súbditos, mis hijos? ¿Y cómo podría solicitar el perdón ante los sagrados espíritus de mis antepasados imperiales? Esta es la razón por la que he hecho al gobierno del imperio aceptar la rendición. El emperador de Japón, ¿sabe que esa bomba que se explotó allá, que mató 200,000 personas, hoy existe la bomba H, que es 3,000 veces más potente que esta? Realmente es una bomba que si se desata es una bomba apocalíptica. O sea, puede causar un desastre realmente fuerte. Ese es el temor que existe con Corea del Norte, que ya tengan en su poder este tipo de bombas, la bomba H. Estados Unidos y Rusia ya lo tienen, seguro. Hay 7 naciones en el mundo que tienen el poder nuclear, pero Estados Unidos y Rusia, entre las dos, tienen el 95% de las armas nucleares del mundo. Entonces, esas 2 naciones, por eso es el tema de la Guerra Fría. La Guerra Fría casi nos lleva a la aniquilación en el año de 1962, cuando Rusia quiso posicionar misiles en Cuba para tener acceso a lanzamientos hacia Estados Unidos. Hoy ya no necesitan eso. Pueden lanzar de un lugar del planeta al otro. Cuando ustedes ven que Irán o que Pakistán o que Corea del Norte está haciendo pruebas con misiles balísticos, está hablando de eso. Misiles que pueden llegar de un continente a otro, que pueden viajar así. Entonces, los misiles balísticos son esa la prueba que están haciendo, que puedan llevar bombas de un lugar del planeta al otro. Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China, tienen ese poder ya. Aún se sospecha que Israel también lo tiene. Bien, es curioso porque los 5 países del Comité de Seguridad o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los 5 tienen el poder nuclear en el mundo. Son los que velan por la seguridad, pero son los que tienen el poder nuclear en el mundo, los que nos pueden aniquilar. En este momento creo que son 5 veces se puede destruir la raza humana con el poder nuclear que existe. Entonces, el segundo sello corresponde a esa primer señal que Jesús notificó en Mateo 24, de las guerras y rumores de guerras. Pero ya vamos a ver qué es lo que hace diferente esa señal en esta época a lo que ha ocurrido en toda la humanidad. Juan 16:33 dice así, lo proyecto ahora. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando uno ve el principio de dolores, uno se puede asustar y uno se puede preocupar. Cuando Jesús decía, y cuando lo vamos a ver el principio de dolores, estas cosas os escribo, dice, para que en mí tengáis paz. O estas cosas Él nos dice para que en Él podamos tener paz. Entonces, usted y yo, en este momento, usted puede confiar también en lo que Dios puede hacer. ¿A cuántos les ha preocupado que pueda estallar una guerra? ¿A cuántos les ha preocupado poder viajar a otro país? Porque no, si estalla una guerra, también. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así como puede estallar una guerra, ya puede estallar un problema acá. Pero Jesús en todo nos dice que en Él podemos tener paz. Mire, porque sea que vivamos, dice la Escritura, o sea que muramos, somos del Señor. Y de su mano, dice, nadie nos puede arrebatar. Si somos ovejas suyas, ¿cuántas ovejas suyas hay acá? ¿Cuántas no son ovejas suyas? Nadie levanta la mano, ¿verdad? Entonces, todos los que somos ovejas suyas, la promesa que Dios le dio, que el Padre le dio al Hijo, es que de su mano ninguna oveja le iban a poder arrebatar. Ninguna. Todas íbamos a estar siempre con el Señor. Entonces,
Esa promesa la tenemos hoy. Veamos qué otra señal, además de las guerras, dio el Señor. Mateo 24, versículo 7. Mateo 24, versículo 7. Dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, ¿cómo van a suceder esas señales? Aún hablando de las guerras. Guerras, pestes, hambres, terremotos. ¿Cómo van a suceder? Este pasaje lo aclara y dice en varios lugares. No va a ser una generalidad en el mundo entero. El principio de dolores es algo que no afecta y dice todo el mundo va a estar en guerra, todo el mundo va a estar en terremotos. No, va a afectar distintas regiones del planeta. Hablando de terremotos, ¿saben cuál es la zona más activa de terremotos del mundo? El Círculo de Fuego le llaman, que es la placa del Pacífico. Y ahí estamos nosotros incluidos también. Entonces, todo lo que es Japón, Indonesia, lo que es Estados Unidos, Los Ángeles, eso incluye Los Ángeles, Chile, Centroamérica, estamos ahí metidos en ese mismo círculo de fuego. Es la zona más activa del mundo de terremotos. Entonces, lo que decía aquí es que las guerras, las pestes, las hambres y los terremotos van a ser en diferentes lugares. Y todo esto, dice, será principio de dolores. Cuando alguien anda con gripe, ya traes la peste acá. Miren, hace poco nos agarró una peste a toda mi familia. Empecé yo, fue después del campamento, eso sí, claro. Allá algo se me pegó. Miren, empezó con una gripe, con un dolor de cabeza, que aquí, que el malestar en el estómago. Y por último estuve con una flema ahí como por una semana. Tuvimos que tomar antibiótico. Empecé yo, luego fue Carlitos, luego fue Lizzy, por último Susan. Todavía, de hecho, Susan todavía anda ahí con que le duele la cabeza. Ha sido así como esos virus, ¿verdad? Hoy ya pasan tantos virus que ya realmente ya se vuelve común. Hace unos días, o meses mejor dicho, el ébola causó un pánico mundial. ¿Sabe? La peste negra en Europa mató casi al cuarto de la población de Europa. En el siglo 1500 por ahí, en la Edad Media, la peste negra. ¿Y cómo fue la peste negra? Fue que vino en los barcos que venían de otros países y por las ratas, por las pulgas de las ratas, es por donde se propagó. Entonces, en la Edad Media causó casi la muerte del cuarto de la población en Europa. Imagínense toda Europa diseminada así. Hoy, es cierto, tenemos la ciencia médica, pero la ciencia médica es incapaz de combatir muchos de los virus que hoy tenemos. Uno de ellos es el ébola, que causa la muerte al 95% de las personas que lo padecen. O sea, es totalmente mortífero. Pero el problema que tenemos hoy en día es las vías de comunicación. Hoy usted viaja de un país a otro en un avión y fácil puede propagar cualquier virus. El SARS es otra de las cosas. En aquel tiempo no había. Pero a pesar de eso, una peste así, que le llamaron la peste negra, causó esos estragos. Entonces, todo lo que estamos viendo es principio de dolores. Ahora, esto lo dice Mateo 24. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 6. Como les digo, son pasajes paralelos y vamos a irlos viendo. Apocalipsis 6 dice lo siguiente. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, allá hablaba de hambre, de pestes, de terremotos. Apocalipsis empieza con guerras, al igual que, perdón, no empieza con guerras, eso lo vamos a ver después. Apocalipsis vimos guerras, ahora vemos hambre. ¿Hay hambre en el mundo hoy? Yo creo que
no siempre conocemos todas las estadísticas que hay. El fenómeno del niño y el fenómeno de la niña han causado estragos, sequías, cosechas se han destruido. Cuando sea la gran tribulación, todo esto va a empeorar. Entonces ahí van a ser más estragos, más sequía, va a haber más hambre todavía. Regiones enteras del mundo van a ser calcinadas por el fuego, dice la Escritura. Entonces, ahorita es la niña, después el niño. En la gran tribulación va a ser el fenómeno de la suegra, ya se los he dicho. No, son bromas. La verdad que amamos mucho a mi suegra, créanme. Ser pastor de ella no es sencillo porque también es mi suegra, ¿va? Me queda viendo. Pero le amamos mucho. Ella es una persona que ama mucho a su familia, ama mucho a sus hijos, ora mucho por ellos y sufre por ellos también. Pero sabe, ninguna de sus oraciones va a quedar en vano. Cada uno de sus hijos son parte de la promesa que Dios tiene para toda su familia. Así que hay que seguir adelante. Bien, entonces, esta señal de hambre, de crisis, ¿sabe que hoy en el mundo ¿cuántos habitantes hay en el mundo hoy? Cerca de 8.000 millones, habremos, por ahí, ¿verdad? Pues casi 1.000 millones están padeciendo de hambre en el mundo. Esa estadística casi no siempre la vemos. Quiero que la vea. Esta es del Programa Mundial de Alimentos, que es una parte de lo que es, ¿cómo es que se llama? Las Naciones Unidas. El hambre es el mayor riesgo a la salud en el mundo, más que todas las enfermedades juntas. El hambre hoy es el principal riesgo para la salud. Vea esto. 1 de cada 9 personas en el mundo enfrenta hambre. Lo que pasa es que nosotros no siempre lo vemos. Aún aquí en la ciudad no lo vemos, pero aún fuera de aquí de la ciudad hay regiones en el país que también padecen hambre, padecen desnutrición. No están teniendo acceso. Precisamente la sequía ha causado estragos, las inundaciones también. Y la situación parece que va a empeorar. Vea este otro dato. El hambre mata más personas en el año que el SIDA, que la malaria y que la tuberculosis juntas. Si usted pensaba que el SIDA hacía estragos, hace más estragos el hambre. Hoy en el mundo, 1 de cada 9 personas del planeta padece hambre. Usted mira y normalmente lo que sale en las noticias es la zona de África y sin duda es así. Gran parte de África, pero también gran parte de Asia sufre hambre. ¿Qué sigue diciendo Apocalipsis? Apocalipsis 6, versículo 7. Dice así: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Se acuerda que ella decía en Mateo que estos padecimientos iban a estar en distintas partes de la tierra? Acá, en este pasaje de Apocalipsis, se nos pone un contexto. Van a afectar a la cuarta parte de la tierra. Algunas regiones sufren hambres, otras regiones sufren violencia o guerras, otras regiones sufren pestes. Y toda esta afectación iba a ser sobre la cuarta parte de los habitantes del planeta Tierra. Entonces, esta que está acá habla de ese caballo amarillo. Dice que la muerte y el Hades le seguía. El SARS fue otra de las cosas que dio mucha preocupación a nivel mundial. Y ¿sabe cuál es una preocupación de la ONU al día de hoy? En su plan del 2015, que cubre hasta el año 2030. Una de las preocupaciones de la ONU es: los antibióticos ya no están causando el efecto que antes causaban, sino que cada vez se vuelven las enfermedades más resistentes a los antibióticos. Entonces, esa es una preocupación que está plasmada en el plan de la ONU para estos próximos años. Entonces, cada día nos enfermamos más y cada día antibióticos, pero ya cada día estos virus o las cosas que nos dan se vuelven más resistentes. Entonces, le voy a mostrar una estadística
para que vea en comparación a los accidentes de tránsito, cuántas personas mueren por enfermedades. Hay más personas que mueren por enfermedades que por accidentes de tránsito. Esto está en la página también de las Naciones Unidas. Las 10 principales causas de defunción en el mundo en el año 2015, vea, cardiopatías, no sé, ahí solo Ileana entiende, ¿verdad, Ileana? Del corazón. Accidentes cerebrovasculares, infecciones de vías respiratorias. Lo que está ahí son millones de personas en el mundo en el año 2015. O sea que lo que se ve ahí está hablando de cerca de 9 millones de personas por cardiopatías. Cánceres, diabetes, Alzheimer y otras demencias, diarrea, tuberculosis, y vean los accidentes de tránsito donde aparecen. Sumando todos los accidentes de tránsito del mundo, son menos que los que mueren por estas enfermedades. Y aquí solo estamos viendo las enfermedades que terminan en una defunción o en una muerte. Pero hay otras como estas: dengue, zika, chikungunya, malaria, fiebre amarilla, cólera, ébola, SARS, que algunas de ellas no matan, pero molestan. En Honduras, el dengue se vino a quedar aquí permanentemente, pareciera. El zika también, el chikungunya. ¿Cuántos les ha dado zika, chikungunya, dengue? Levanten la mano todos. Sí, imagínense. Yo creo que a todos nos ha pegado alguna vez algo de esto. Ah, paperas, dice. Algunos ni se acuerdan qué es paperas, ¿verdad? Le ponían un pañuelo aquí a uno por las paperas para que no se le cayeran las amígdalas. Entonces, mire, las pestes en el mundo son más frecuentes y aún la ciencia médica está llegando a un punto donde ya la situación la ve un poco difícil. Estamos llegando a ese nivel. Y lo otro que no ayuda es la propagación de enfermedades de un país a otro. Ahora es más fácil. Una fiebre o como la aviar de España también, que causó grandes estragos en España, también ahora puede viajar más fácilmente de un país a otro. Entonces, hemos visto hambres, hemos visto pestes. Ahora veamos el siguiente, que es terremotos, que lo anunciaba en Mateo 24. Pero hay una referencia específica a terremotos, y que esa sí la podemos ver que es diferente en este tiempo, porque terremotos siempre han habido. Lucas 21:11. Lucas 21:11. Dice así: y habrá grandes terremotos. ¿Cómo dice? Grandes terremotos. No está hablando solamente de terremotos, sino de grandes terremotos. Y en diferentes lugares, otra vez repite, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Cuántos concuerdan que grandes terremotos es lo que hemos visto en los últimos años? Hay una revista famosa, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero la voy a pronunciar al Spanglish, Forbes, no sé cómo se pronuncia, se la voy a proyectar acá. Dijo esto: los 7 terremotos más devastadores de la historia moderna. Es la versión en español de México. Ellos publican en esos 7 terremotos, analizan los últimos 200 años, los últimos 2 siglos. Y adivine dónde sitúa los 7 terremotos más devastadores. Ahí. Desde el año 1960. Analizando los últimos 200 siglos de historia humana, desde el año 1960, ubica los terremotos o más potentes o que hicieron mayor estrago en el mundo. Yo no me había percatado del caso de Haití. 316,000 muertos. Es una cantidad exagerada, exagerada. En el caso de Sumatra, 228,000. Son cantidades enormes de personas que fallecen por un único evento, por un único evento. Y cada vez estos terremotos de magnitud 9, la verdad que casi que ni sonaban, casi ni se escuchaban, pero ahora sí están ocurriendo. Entonces, grandes terremotos. Bien, quiero situarlo ahora acá, póngame atención, quiero situarlo acá. Este es el diagrama
que hemos estado estudiando acerca de la segunda venida. Y voy a colocar cada una de estas señales. Durante todo el tiempo de la iglesia hemos estado viendo guerras, hemos estado viendo también lo que son hambres, lo que son pestes y lo que son terremotos. Todo eso lo hemos estado viendo. Pero ¿qué hace diferente las eras? ¿Qué hace diferente esta era con lo que ha ocurrido en el pasado? ¿Qué es lo que está haciendo diferente todo lo que hoy estamos viviendo? ¿Hay señales particulares que hoy sí podemos ver que antes no se miraban? Sin duda la de terremotos es una de ellas, porque la Escritura habla de grandes terremotos. Quiero que busque ahora Mateo 24, 32. Hay un par de señales muy especiales que antes no se habían visto y que ahora sí estamos viendo. Mateo 24, 32. Dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a la puerta, que está cerca, a las puertas. Entonces el Señor decía: de la higuera aprended la parábola. Muchos concuerdan que la higuera se conoce como Israel. Israel fue un estado que durante 2000 años casi desapareció. Desde el año 70 que destruyeron la ciudad y el templo, la nación como tal dejó de ser reconocida. Ya casi nadie reconocía a la nación de Israel en aquel tiempo. Pero en un día una nación nació, el año de 1948, si no me equivoco, 14 de mayo. Entonces esa nación nació nuevamente. Jesús decía: de la higuera aprended la parábola. Entonces hoy vemos una higuera que se conoce como Israel, ya como una nación constituida. Entonces esa es una diferencia. Esa es la primera diferencia que podemos ver en esta generación, que generaciones anteriores no vieron. ¿Por qué? Porque el que nazca o que esté Israel ya como nación, posibilita una de las grandes profecías bíblicas. Una de las profecías de todos los tiempos bíblicos es la construcción del templo. Eso sí lo posibilita, que el templo pueda ser reconstruido, para lo cual Israel está preparándose, para poder ya construir ese templo. ¿Por qué es importante el templo? ¿Cuántos quieren que el templo de Jerusalén sea construido? ¿Hay alguien? Amén. Yo creo que no queremos que el templo de Jerusalén sea construido. Le voy a decir algo. El templo de Jerusalén, cuando sea construido, lo que va a traer es la presencia del anticristo. Eso es lo que va a traer. Cuando el templo de Jerusalén sea construido, se van a instituir los sacrificios nuevamente. Eso, el que los sacrificios sean instituidos, es decirle a Dios: el sacrificio de tu hijo no me importa. Eso es lo que esa nación le va a decir a Dios. Lo que hizo Cristo Jesús no me importa. ¿Por qué? Porque sigo sacrificando animales. Porque por medio de los sacrificios de animales yo recibo el perdón de pecados. Eso es lo que va a decir esa nación. Por eso que el templo que sea construido no importa. ¿Sabe quién es el templo de Dios ahora? Somos cada uno de nosotros los creyentes. Somos el templo y morada del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que cuidar ese templo y esa morada. Y eso, quiero decirle, eso es algo maravilloso. Ese es un milagro en sí. Porque antes, en el antiguo pacto, era Dios cuya presencia era manifestada en ese templo. Cuando vino Jesús, ya su presencia fue Dios con nosotros, Emmanuel. Pero ya ahora que el Espíritu Santo ha venido, es Dios en nosotros, es Dios morando en nuestros corazones. Y eso es simplemente un milagro que solamente Dios puede hacer. ¿Por qué la vida de la persona es transformada? Porque es el Espíritu Santo morando en nosotros. Y decía en el libro de Ezequiel o de Jeremías que Él nos iba a dar un nuevo corazón, nos iba a dar una nueva vida, iba a poner de su Espíritu en nosotros para que nosotros anduviésemos en sus estatutos. Lo que no era posible en el Antiguo Testamento, que veníamos y lo hacían por obligación,
ahora lo hacemos porque Dios pone el querer como el hacer, su perfecta voluntad, cuando su Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Así es como Él cambia la vida de una persona. Una señal diferente para este tiempo es la nación de Israel. Muchos la daban por desaparecida. Una nación que pueda ser identificada después de 2000 años es algo casi imposible. Pero Dios preservó esa nación por ese tiempo. Segunda señal, Apocalipsis 6, 1. Apocalipsis 6, 1. Les hablé del segundo sello, del tercer sello, del cuarto sello. ¿Qué sello me salté? El primero, ¿verdad? Lo hice a propósito. Apocalipsis 6:1 dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Algunos han enunciado que este caballo blanco, algunos creo que son los testigos, dicen que es Jesús. Pero Jesús no usa un arco, así que no puede ser Jesús. Segundo, otros han identificado este caballo blanco como Jesús. En Apocalipsis 19 aparece en un caballo blanco que es el que va a venir acá a la tierra. Dicen, este es el anticristo. Tampoco estoy de acuerdo. Creo que sí puede ser un movimiento que lo propicie, pero ¿por qué no estoy de acuerdo? Por esto. Cuando Juan fue al cielo en el Espíritu, él vio 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes tenían ojos por todos lados. Ojos por dentro y ojos por fuera. Esos ojos representan prácticamente a toda la humanidad, a gran multitud de gente. Quienes anuncian la aparición de estos primeros 4 caballos, que son 4 sellos, son los 4 seres vivientes. O sea que estos no es una persona, son movimientos mundiales. Ejemplo de ello, pestes, hambres, terremotos. Son acontecimientos mundiales. Guerras son acontecimientos mundiales que van a afectar a todo el mundo. O sea, este primer caballo tiene que representar un movimiento mundial. ¿De acuerdo? Bien, ese es el primer punto. Este tiene que representar un movimiento mundial. Segundo, el caballo normalmente es un símbolo de poder. Es un símbolo de dominio. O sea, es un movimiento mundial de dominio. Tercero, el color blanco. ¿Qué identificamos normalmente como un movimiento de color blanco? La paz. La paz. Entonces, este caballo blanco va a motivar la paz. Cuarto, tiene un arco. Y muchos observan que tiene un arco, pero no tiene flechas. Entonces, el arco representa armas bélicas. Pero el que no tenga flechas representa que no las usa. Entonces, está con un arma que no usa. Entonces, normalmente son amenazas, entonces. Bien. En general, podemos resumir, es un movimiento mundial de paz que trata de tener la paz a nivel mundial. ¿Ha habido algún movimiento así? Pregunto yo. Bien, antes de contestar eso, hay otra profecía que esta la da Pablo, que tiene que ver con la paz y que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Otra vez menciona los dolores a la mujer encinta. Bien, la primera parte dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La vez pasada Sonia nos explicaba acerca del día del Señor. Y eso tiene una aplicación en todo lo que nosotros hemos conocido.
Pero también hay una aplicación futura del día del Señor. El día del Señor es el día en donde Él va a venir más adelante o próximamente y que inicia con el arrebatamiento de la iglesia. Pero termina, y por eso lo vamos a ver, termina con 1000 años después, cuando ya Satanás ahí sí ya es destruido completamente y arrojado al lago de fuego. Todo eso se conoce como el día del Señor, desde el punto de vista de aplicación futurista. Pero bien, dice que ese día va a venir como ladrón en la noche. ¿A alguien lo han asaltado alguna vez? Qué feo se siente, ¿verdad? Que le quiten algo y uno ni cuenta se dio. Dice que este día va a venir como ladrón en la noche. Pregunto yo, ¿de qué día estará hablando? ¿Está hablando del arrebatamiento en este caso? ¿O estará hablando de su segunda venida corporal a la tierra? Piensen eso. La segunda venida corporal a la tierra, esa tiene una duración. Tiene una duración cuando el anticristo aparece y a nivel mundial y se quiere proclamar Dios, eso va a durar 3 años y medio. O sea, eso tiene un término de tiempo establecido en la palabra de Dios. Pero el día que va a venir como ladrón en la noche es el de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Ese va a venir así de improviso. Va a venir así de un día para otro. Puede ocurrir hoy, puede ocurrir mañana, puede ocurrir pasado mañana, puede ocurrir de aquí a 100 años inclusive. Pero ese día va a venir de repente. Viene como ladrón en la noche, no a la iglesia. Viene como ladrón en la noche a los que no creen en Dios. Y eso lo aclara Pablo ahí. Porque él dice más adelante, pero ese día no es para ustedes, para que os sorprenda como ladrón. Porque ustedes son del día, son de la luz, no son de la noche. El problema es que nuestro corazón no esté preparado. Ahí sí ese día le va a caer como ladrón en la noche. Y usted se queda acá. Si usted nunca rindió su corazón a Jesús, sí, ese día va a llegar como ladrón en la noche. Acuérdese de esta prédica si ese día llega a su vida. Pero Jesús decía que antes de que ese día ocurriera iba a pasar algo. O Pablo lo dice acá. Cuando digan paz y seguridad. ¿Sabe que es una frase muy curiosa? Esa frase usted la escucha hoy. Vea las noticias internacionales. Vea al presidente de Rusia, vea al presidente de Estados Unidos, vea al presidente de cualquier de estos países, de Francia, de Inglaterra. Es una frase que está hoy. Cuando hay un ataque terrorista, paz y seguridad. Todo el tiempo estamos mencionando paz y seguridad. Pero ¿cuándo comenzamos a decir paz y seguridad? Esto es lo curioso del caso. Después de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores, es un dato muy interesante, los vencedores, que fueron varios, pero los 3 países que eran las potencias en ese instante, en el año de 1945, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, se pusieron de acuerdo para la creación de lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que vieron ellos? Vieron que el ser humano tenía la capacidad de autodestruirse. Vimos lo que dijo el presidente o el emperador de Japón. Entonces dijeron, si vamos por este camino, vamos a fracasar como seres humanos. Es necesario un organismo a nivel mundial que nos ayude a gestionar la paz y la seguridad. El objetivo número 1 de la ONU fue paz y seguridad. Participaron cerca de 50 naciones en la firma de la Carta de las Naciones Unidas que se creó en San Francisco. Entre ellas estaba Honduras, ahí. Pero en esa creación, el objetivo principal, paz y seguridad. La paz ya la habían buscado antes y había fracasado. Muestra de ello fue la Segunda Guerra Mundial. Pero la seguridad es un término que surge en este tiempo a partir de la explosión de las bombas atómicas. Y estas 3 naciones crearon lo que es prácticamente las Naciones Unidas. Y vea cuál es el objetivo que hoy en día sigue vigente para las Naciones Unidas, es ese. El mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Tal vez nosotros que no vivimos en aquel tiempo no le vemos la importancia a eso. Pero saliendo de una guerra de 60 millones de muertos, el mundo se propuso paz y seguridad. ¿Qué pasó después de eso?
Y esto es lo curioso. Muchos ven ese caballo blanco como una falsa paz o una paz incompleta. ¿Sabe que después de esa declaración de paz y seguridad pasaron solamente 2 años? Y Estados Unidos y Rusia comenzaron una guerra que la conocemos hoy como la Guerra Fría. Guerra que aún al día de hoy sigue vigente. ¿Sabe por qué existe el conflicto con Corea del Norte? Porque cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, los territorios que los aliados recuperaron se los repartieron entre Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña. Uno de los países que se repartió y que le tocó a Unión Soviética fue Corea del Norte. Por eso ahí es un Estado comunista. Y por eso existe ese conflicto aún hoy. Estados Unidos, ahí, el mismo, otras naciones también. En China es comunismo, aunque eso vino después, pero la paz y seguridad se procuró desde aquel tiempo y en 2 años pasamos otra vez a estar en conflicto. La paz esa fue incompleta, fue una paz falsa. Las dos potencias, Estados Unidos y Rusia, se ponen de acuerdo y de ahí violentan lo que habían dicho. Entonces, ¿cómo se ve esto acá? Primero, 1948, la creación del Estado de Israel que representa la higuera. Y 1945, paz y seguridad. Eso es lo que puedo ver ahí en el ámbito internacional y lo que puedo ver en la palabra de Dios. Sin duda es una interpretación, sin duda es una posición, pero la sometemos para que usted también la pueda ver. Lo cierto es que guerras, hambres, pestes, terremotos, paz y seguridad, todo esto lo estamos viendo hoy en día. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Termino con esto. Dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando veamos todas esas señales, dice también en otro pasaje, suceder, y hoy yo le digo, podemos ver, identificar muchas de estas señales. Y mi papá me preguntaba eso, ¿por qué este tiempo puede ser diferente a los otros? Hay estas 2 razones que yo veo muy diferentes en esta generación que en generaciones anteriores. Que cuando estuvo la Segunda Guerra Mundial, algunos dirán, no, pero en ese tiempo, ¿saben? No existía Israel. En 1945. Israel existió en 1948. Entonces, son acontecimientos que hoy podemos ver en el mundo. Lo cierto es que muchas de estas señales, algunos pueden preocuparle. Pero ojo, son señales de que nuestra redención está cerca. Y sin duda cada día vamos a ir viendo más y más señales. ¿Cuánto tiempo puede pasar, pastor? No lo sé. Eso solo Dios lo sabe. Solo Dios tiene el control de los tiempos, de las edades. Él quita y pone reyes, dice la Escritura. Entonces, ese tiempo solo está en conocimiento del Padre. En el momento que el Padre diga al Hijo, es tiempo, el Hijo vendrá por su iglesia. El mes de agosto vamos a iniciar a nivel de la congregación el estudio del libro de Apocalipsis el día miércoles. Para todos aquellos que deseen acompañarnos, vamos a empezar a estudiar Apocalipsis en el mes de agosto. Todos los miércoles, desde el capítulo 1 en adelante. Bien, ahí donde está, yo quiero que medite un poco. Cierre sus ojos. Si hoy viniera el Señor, ¿le sorprendería este día como ladrón en la noche? Si hoy viniera Jesús, ¿le sorprendería a usted como ladrón en la noche? ¿Está su corazón preparado? ¿Está su corazón listo? Señales de que un corazón no está listo es que no esté seguro. O que en su corazón haya falta de perdón también. O resentimiento o amargura. O que haya pecado oculto en su vida. Si usted está aquí en esta mañana y aún no está preparado, no está listo para ese encuentro con su Señor, usted puede estarlo hoy. Si usted de todo corazón le ora a Él, le presenta su corazón a Él, le rinde su corazón a Él. Si usted quiere hacerlo, puede hacerlo con esta sencilla oración, pero con mucha fe. Padre Celestial, gracias te doy en esta mañana. Gracias a Dios porque puedo estar aquí en este día y he podido escuchar este mensaje. Señor, te pido que entres en mi corazón. Te reconozco como el Señor de mi vida. Te reconozco que he vivido alejado de ti. He vivido, Señor, apartado de ti, haciendo lo que he querido.
Pero en este día quiero rendirte mi corazón. Te quiero rendir toda mi voluntad a ti, mis sueños, mis planes, mis metas. Y que tú me transformes como dice tu palabra. Quiero conocerte más. Quiero que me transformes conforme a tu voluntad, que me llenes de tu Espíritu Santo y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial.